Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado, salió. Era de noche. Cuando salió, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes me buscarán. Y lo mismo que les dije a los judíos, que donde yo voy, ustedes no pueden venir, se los digo también ahora a ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Le responde Jesús: ¿que tú darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Palabra, Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto tan intenso tenemos para este martes. Qué texto tan intenso, tan denso, tan rico y a la vez un poquito complejo nos propone la liturgia para el día de hoy, Martes Santo. Empecemos a comentarlo porque tiene muchos detalles muy interesantes que hay que considerar. Acuérdense lo que hemos comentado en los 2 días anteriores. El texto sin el contexto es un pretexto. Para mirar lo que quiere decir el evangelista tenemos que mirar a las circunstancias, a qué está pasando en el texto antes y después, de manera que podamos entender, comprender mejor el sentido que el evangelista ha querido transmitir. Inmediatamente antes de esta escena, tenemos la escena de Jesús lavándole los pies a los discípulos, al principio del capítulo 13, ¿sí? Y Jesús ahí ha tomado la actitud de un esclavo, les ha lavado los pies a sus discípulos. Pedro se había rehusado. Jesús le dice: si no lo hago no tienes parte conmigo. Pedrito le dice: entonces lávame todo. Jesús le dice: tranquilo, Pedrito, no tengo suficiente agua, con los pies basta. Pues no le dijo así, pero le dijo: tranquilo, con los pies basta. Y con eso es por ahora. Y termina esa perícopa, ese pasaje, diciéndoles a los discípulos: ¿han entendido lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y dicen bien, porque lo soy. Entonces, si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies a los discípulos, les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies unos a otros.
Y les aclara Jesús, dice, dichosos ustedes si comprendiendo esto lo cumplen. Bienaventurados ustedes si comprendiendo esto lo cumplen. Es decir, bienaventurados ustedes si entienden que el servicio es lo único que los hace ser mis discípulos. ¿Ok? Inmediatamente después de eso tenemos esta escena tremenda. Y Jesús el evangelista empieza haciendo el texto que Jesús se turba en su interior. Le dice, uno de ustedes me entregará. Jesús se turba porque a pesar del amor que les ha tenido, se da cuenta que uno de sus discípulos, del grupo más íntimo, prefiere el desamor, la traición, renunciar a estar con el Maestro. Y como tal, ese discípulo va a la ruina, va a la muerte. Y lo que vamos a ver a continuación es el intento de Jesús de tratar de rescatar a este discípulo, que se llama Judas, como bien sabemos. En el verso 23, uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, encontramos la primera mención en el Evangelio de Juan a este discípulo amado, al discípulo predilecto, al discípulo que Jesús amaba. Debido a alguna tradición o tradiciones en la iglesia primitiva, se creía que este discípulo era Juan. En realidad el texto no dice su nombre. Aparece varias veces desde aquí el capítulo 3 hasta el final del Evangelio, pero jamás se menciona su nombre, siempre permanece anónimo. ¿Quién es el discípulo que Jesús amaba? El discípulo que Jesús amaba es el símbolo del discípulo que imita a Jesús, que ama a Jesús y que sigue a Jesús hasta las últimas consecuencias. En pocas palabras, es la figura masculina de la nueva comunidad creyente. Este discípulo es presentado con los rasgos del amigo íntimo, plenamente identificado con Jesús. Y dije la figura masculina de la nueva comunidad creyente porque también en el Evangelio de Juan hay una figura femenina de la comunidad creyente y esa es ni más ni menos que María Magdalena. ¿Okay? El discípulo amado se permite un gesto de total intimidad con Jesús. Dice el texto que está a la mesa al lado de Jesús. Hay una cercanía física, pero esta cercanía física simboliza también una cercanía espiritual. Es aquel que está cercano a Jesús. Y este lugar donde se encuentra el discípulo, que es a la mesa al lado de Jesús, es precisamente una indicación para decirnos que está sentado en el lugar de honor de la mesa, en el lugar de honor al lado del anfitrión, que es Jesús. Entonces, este es el discípulo, y Pedro le hace una ceñita, dice, a ver, pregúntale, a ver quién es, ¿no? Entonces el discípulo amado se recuesta, se reclina en el pecho de Jesús. Este es un gesto de intimidad profunda que implica amistad, afinidad con el Maestro. El discípulo que está sentado en el lugar de honor de la mesa tiene esta cercanía con el Maestro y está sentado en ese lugar porque es el que se identifica más plenamente con su Maestro. ¿Okay? Jesús, fíjense muy bien, no revela el nombre del traidor ni lo señala abiertamente. Jesús no rompe relación ahí frente al grupo con quien va a traicionarlo. Él había dicho antes en Juan 12:47 que no había venido a juzgar sino a salvar. Jesús sabe que si denuncia al discípulo frente a los demás, estos se le van a ir en contra. Y aquello provocaría la división, la enemistad en la comunidad de discípulos. En vez de eso, Jesús hace todavía un intento por tratar de rescatar a Judas. Le ofrece un bocado, un trozo de alimento. Este gesto era una señal de deferencia, de atención para un comensal.
no se especifica de qué es este bocado. Tomar el bocado significa participar en la amistad del anfitrión de la cena. Significa identificarse con él, estar en una comunión, común unión de vida con él. Este gesto de deferencia de Jesús para con Judas pretende decirle: eres un comensal especial, eres de los míos, te quiero en mi comunidad, te quiero en mi grupo íntimo. Lo invita a rectificar, a ser de los suyos. Jesús responde al odio de Judas con amor. Jesús le responde con un signo de predilección, de preferencia. Así es como Jesús le responde a su enemigo, a este discípulo que se hace pasar por su amigo, pero que en realidad se comporta como su enemigo. Y aún así, Jesús no pierde ninguna ocasión para rescatar a Judas. Todavía una vez más intenta tocarle el corazón en una última oportunidad. El evangelista nos ha dejado 3 detalles importantes en el verso 30. Dice, en cuanto tomó Judas el bocado, número 1, salió, número 2, era de noche, número 3. 3 indicaciones muy importantes. Judas toma el bocado, pero en vez de identificarse con Jesús, de asimilarse con Jesús, de entrar en comunión con Jesús, prefiere excluirse de su compañía, excluirse de la comunidad, salir de la comunidad. Salió de ahí, dice el texto. Prefiere separarse voluntariamente de la comunión con Jesús y con los discípulos. El gesto de amistad de Jesús no encuentra en Judas una respuesta positiva. Al contrario, parece que aumenta su antagonismo, su enemistad. Número 2, Judas toma el bocado, y quien entra en él tras el bocado no es Jesús, sino Satanás. Este es un símbolo, una señal para decirnos que en vez de comulgar con Jesús, comulgar significa estar en comunión con el Maestro a través de una relación de amor. En vez de comulgar con Jesús, es decir, de identificarse con los valores y con los principios de Jesús, sobre todo el amor servicial hasta el extremo de dar la vida, Judas prefiere identificarse con los principios y con los valores de este mundo, del sistema que rige el mundo. En vez de interiorizar a Jesús, lo que hace es que interioriza a Satanás, símbolo del poder, del dinero. Judas se hace agente de Satanás y como Satanás, homicida, es decir, asesino. Jesús ha mostrado su amor a Judas hasta el fin, pero, atención aquí, no intenta forzarlo. Jesús le ha dejado en plena libertad de elegir aún a costa de su propia vida. Quizás con la esperanza de que Judas reaccione, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y nadie entiende de qué se trata, los discípulos se quedan mirando como de qué está hablando. Pero es inútil, es inútil. Judas se ha dado su propia sentencia y se da cuenta, Jesús se da cuenta de que es ya inútil prolongar la situación. Por eso le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Quizá también había una llamadita de atención como diciendo, date cuenta de lo que vas a hacer, date cuenta de lo que vas a hacer. Y Judas, sin embargo, no capta. Judas sale y entra en las tinieblas. Dice el texto, era de noche. Judas ha decidido dejar el ámbito de la luz, es decir, el ámbito del amor fraterno
y amistoso que Jesús propone y se interna en el ámbito de la oscuridad, de las tinieblas. Hay una profunda psicología detrás del personaje de Judas, que el evangelista ha retratado muy bien, porque algo nos quiere decir también en la figura de Judas a toda la comunidad y a todos nosotros. En el lavado de los pies, Jesús ha demostrado que el amor consiste en el servicio que procura la dignidad y la libertad del ser humano. Ahora, en este pasaje, Jesús muestra su total respeto por la libertad y su amor hasta el fin, aún a costa de la propia vida. Jesús interpreta la salida de Judas como ha interpretado el lavado de los pies. En cuanto Judas sale, la gloria de Jesús, el Hijo del Hombre, se va a manifestar. Y esto consiste, ¿en qué consiste la gloria de Jesús? En poner su vida libremente al servicio amoroso de los demás. En eso consiste la gloria de Jesús, en poner su vida libremente al servicio de los demás. La gloria de Jesús y de Dios es el amor mismo. La gloria es otro sinónimo para hablar de amor. Gloria, amor, son sinónimos. La gloria, amor de Jesús se manifiesta en dar la vida por los suyos, y así es como se expresa el amor de Dios a la humanidad. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿O qué significa glorificar a Dios? ¿O qué significa darle gloria a Dios? El Evangelio de Juan nos lo dice bien clarito. Darle gloria a Dios no es cantar aleluya, aleluya, gloria a Dios, bendito seas, alabado seas. Ni tampoco decir muchas veces, Señor, 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 alabado seas, bendito seas, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Jesús. En eso no consiste la auténtica gloria de Dios. Jesús lo dirá un poco más adelante a sus discípulos, en Juan 15, 8. Fíjense muy bien, la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Y luego en Juan 13:35 les dice, y todos conocerán que ustedes son discípulos míos en una sola cosa, en que se tienen amor los unos a los otros. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto amando a los demás. En eso consiste la auténtica, la verdadera gloria de Dios y la gloria de Jesús y la gloria nuestra también, porque todos estamos llamados a ser glorificados con Jesús y como Jesús, unidos al Padre. En pocas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, le damos gloria a Dios cuando amamos y servimos a los demás. Una vez una señora vino y me dijo, hermano, yo estoy muy contenta porque acabo de ir a un retiro y cantamos y dimos gloria a Dios y alabamos, hicimos mucha alabanza, etcétera, etcétera, y sentí muy bonito en mi corazón y muy bien. Y me dice, pero ahora estoy muy triste porque tengo que ver a la familia de mi hijo y no soporto a mi nuera. Es una intolerable, es una insoportable, no la resisto, me cae gorda, yo no sé cómo mi hijo se casó con esa mujer, etcétera. Yo le decía, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás dando gloria de verdad a Dios? ¿Cómo puedes decir que das gloria a Dios solo de palabra, si cuando el Evangelio está diciendo muy claramente que la gloria del Padre consiste en que demos fruto amando a los demás? ¿Quieres darle gloria a Dios de verdad? Empieza a trabajar tu relación con tu nuera. Empieza a dialogar con ella, a comunicarte con ella, a tratar de entender por qué ella es como es, por qué actúa como actúa. No significa que se van a hacer amigas íntimas desde el primer día, pero significa que vas a tratar, a poner de tu parte para comprenderla y para amarla como es y no como tú quisieras que ella fuera.
¿Se fijan? Y como de esos tengo muchos ejemplos más, pero no acabo el resto de la tarde. Entonces, Jesús da ejemplo de amor al ofrecerle su amistad al traidor Judas hasta el último momento. Y aquí el evangelista nos presenta a Jesús dándole ejemplo a la comunidad cristiana que cree en él. El amor es más fuerte que el odio. El amor excluye la violencia. Eso está muy clarito en los gestos de Jesús. Jesús no reacciona contra Judas con odio ni con violencia. Jesús reacciona con Judas con amor, tratando con amor al discípulo, tratando de rescatarlo hasta el último momento. Porque se da cuenta que el discípulo va a su perdición, es su perdición, no la de Jesús, es su propia perdición. Entonces, no existe más juicio que el ser humano hace de sí mismo y de sus acciones. Quien diga que actúa violentamente en nombre de Dios es un mentiroso, porque Dios no se impone mediante la violencia. Dios es amor que se ofrece libremente a los demás. A veces yo escucho que hay gente que dice que va a hacer tal o cual cosa por amor a Dios. Hay gente que dice que por amor a Dios mata, que por amor a Dios viola, que por amor a Dios destruye, que por amor a Dios asesina, que por amor a Dios engaña, que por amor a Dios... Eso no sé qué Dios sea, ese es un ídolo, un Dios falso. Dios no se manifiesta con violencia. Dios es amor que se ofrece libremente a los demás. Y la única manera de decir que amamos a Dios es ofreciendo amor libremente a los demás. A continuación, Jesús va a anunciar su próxima partida. Y estos versos del 33 al 35 son como un pequeño testamento que está inserto aquí en el relato. Y tienen forma de testamento por la manera en que comienzan. Fíjense lo que dice, hijitos míos, no hijos míos. El texto en griego dice, hijitos míos. Jesús les habla con mucho amor, con mucha ternura, como un padre que está a punto de despedirse de sus hijos. En este proceso que Jesús está a punto de iniciar, nadie de sus discípulos puede acompañarlo, porque no han comprendido aún lo que significa asociarse a Jesús mediante el amor práctico y no mediante la imposición ni la violencia. Jesús se va, pero los discípulos se quedan. Y a continuación, lo que nos relatan estos versitos del 33 al 35 es la constitución de la comunidad de Jesús. Jesús les va a dar su único mandamiento y su auténtica identidad. Y el mandamiento de Jesús tiene dos características. Aquí en Juan 13:35 dice que su mandamiento es nuevo. ¿Ok? En el verso 34 dice, les doy un mandamiento nuevo. Atención a esa característica. Y en Juan 15:17 dirá que el mandamiento es suyo. Este es mi mandamiento. Y siempre lo mismo, que se amen los unos a los otros. Entonces, el mandamiento de Jesús tiene dos características. Es nuevo, es decir, no es como el antiguo mandamiento, y es suyo, no el de Moisés. ¿Ok? El mandamiento de Jesús sustituye a la ley antigua. En todo el Evangelio de Juan hay varios eventos donde se narra con mucha claridad cómo el Jesús de Juan va sustituyendo las instituciones de su religión, de su propia tradición. ¿Ok? Entonces, esto de mandamiento nuevo y suyo es por dos motivos. El primero, el mandamiento de la ley de Moisés decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. La persona era la medida del amor a los demás. Mi propia persona era la medida del amor a los demás. Te amo como me amo yo. ¿Ok? Esto ya sería bastante. Qué padrísimo sería, qué hermoso sería, ¿no? Si ya en la comunidad cristiana nos amáramos a los demás como nos amamos a nosotros mismos.
pero para Jesús no es suficiente. Levanta la barrita más para arriba. Y el segundo motivo por el que Jesús dice, este es mi mandamiento y es nuevo, porque el antiguo mandamiento en Deuteronomio 6:4 decía, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús se ha dado cuenta que a veces, en nombre del amor de Dios, uno puede dejar de poner atención al amor a los demás. O también se pueden cometer aberraciones en el nombre del amor, a Dios. Hay gente que dice, yo, hermano, amo mucho a Dios, pero no me pida amar a mi sobrina, o no me pida amar a mi nuera, o no me pida amar a mi yerno, o no me pida amar a mi suegro o a mi suegra, o no me pida amar a fulanito o a fulanita que no lo puedo ver ni en pintura. Pues ¿sabes qué? Según Jesús, no sirve de nada, porque el mandamiento dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Dios no exige que el ser humano se le entregue a Él. Fíjense qué interesante es esto. Jesús no dice, amen a Dios como yo lo he amado. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En Jesús, Dios se ha identificado plenamente con la humanidad. En Jesús, Dios ha habitado totalmente en nuestra humanidad. Decía Juan 1:14 al principio, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en medio de nosotros. El texto en griego es padrísimo. Kaijologos sarx egeneto, kaieskenos en engemin. El Verbo, el Logos de Dios se hizo sarx, se hizo carne, adoptó, abrazó, acogió, se asoció total, profunda, íntimamente a nuestra sarx. Y sarx en griego no solamente es la carne en físico, sino a todo lo que tiene nuestra humanidad de débil, de carente, de limitado. A todo lo que somos. Jesús se hace eso, se asimila completa, absoluta, totalmente a nosotros mismos. Y por eso habita entre nosotros. Hay otras dos maneras de traducir ese texto, puede ser también en nosotros, en medio de nosotros. ¿Sí? Mi mandamiento nuevo es que se amen como yo los he amado. El nuevo mandamiento de Jesús no pide amar a Dios. Esto es tremendo. Y no es ninguna herejía. Está en el Evangelio clarito. Pide amar a los demás con y como Dios, con y como Jesús. Y esto es tremendamente radical. Jesús no se anda por las ramas de un amor espiritualoide, cultural, desencarnado de la realidad o de la vida, desencarnado de la realidad de las personas, para nada. Jesús, el proyecto de Dios, el Logos de Dios, encarnado en nuestra humanidad, pide que amemos encarnados en la humanidad, a la humanidad. Amar como Jesús consiste en acoger a los demás, en ponernos al servicio de los demás para darles dos cositas: vida en abundancia expresada en amor y libertad. Y esto sin desanimarnos, sin frustrarnos, respetando la libertad de cada persona y respondiendo con odio al amor. Eso no me salió. Respondiendo con amor al odio, ¿ok? Ahora sí bien, respondiendo con amor al odio, ¿ok? Así es como ama Jesús. El amor de Jesús es un amor que renuncia a la violencia en todas sus formas. Para Jesús, la identidad de quienes quieran ser sus discípulos no está basada en observancias, en leyes, en cultos. Los discípulos aprenden de Jesús no una doctrina, sino un comportamiento muy concreto. Ámense como yo los amé. Jesús les pide vivir la vida con un valor radical, nuevo. Y el valor radical con el que Jesús les pide a los discípulos es este:
poner el bien de los demás como valor supremo de nuestra propia vida. Poner el bien de los demás como valor supremo de la propia vida. Ámense como yo los amé. Solo así se puede ser comunidad, se puede crear comunidad, porque el amor es el lenguaje universal. No se necesita gritarlo, no se necesita proclamarlo a los cuatro vientos. Mi abuelita, una de mis abuelitas que era muy sabia, las dos eran sabias, pero una de ellas que era muy sabia, decía: mira, mijito, obras son amores y no buenas razones. Así de simple. ¿Cómo se aprende a amar? Amando. Tú y yo podemos saber mucho de Biblia, podemos saber mucho de catecismo, podemos saber mucho de lo que quieras de doctrina de la iglesia, pero si no amamos, no estamos viviendo el mandamiento de Jesús, no estamos siendo discípulos de Jesús, no estamos entrando en esa comunión como Jesús. No importa cuántas veces vayamos a comulgar a la iglesia, si no amamos a los demás, no estamos entrando en comunión con Jesús. Dicho de otra manera, para entrar en comunión con Jesús, se tiene que entrar en comunión de amor con los demás. Así de radical es este mandamiento de Jesús. Entonces, continúa el texto. Y Simón Pedro aparece ahora y le dice: Señor, ¿a dónde vas? De todo el discurso que Jesús ha dicho antes, Pedro ni se ha enterado. Pedro se quedó solamente con las palabras que anunciaban la partida de Jesús. No se fija en lo que Jesús le acaba de decir, que es lo que le toca hacer como discípulo. Pedro quiere saber a dónde va Jesús. Y Jesús le dice que ahorita no puede seguirlo sino hasta después. Pero Pedro, terco como era Pedrito, a mí me encanta Pedrito, es un gran personaje en la Escritura y a mí me encanta, muchas veces me identifico con Simón Pedro. Y Pedrito no se conforma y le responde: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Pedro tiene todavía una idea equivocada de Jesús y de su mesianismo. Pedro creía que Jesús era un Mesías que se impondría mediante la violencia. Pedro está dispuesto a dar la vida por ese Jesús Mesías que él cree, pero no por el Jesús amor que le pide dar su vida hasta el final. Por eso, unos versitos antes, en el lavado de los pies, Pedro no quiere que Jesús le lave los pies a él, porque se da cuenta que después él tendrá que hacer lo mismo con los demás. Y Pedrito dice: no, eso no. Yo a lo mejor te lavo los pies a ti, Jesús, que tú eres el maestro, pero lavárselos a estos, a los demás, no, espérame, no. Que Pedrito se daba cuenta lo que implicaba el gesto de Jesús. Y por eso Jesús le dice: hey, si no te los lavo, no tienes comunión conmigo, no estás en comunión conmigo. Aprende de mi ejemplo, Pedro. Si quieres entrar en comunión conmigo, tienes que aprender de mi ejemplo para que después tú hagas esto mismo con tus hermanos, con tus hermanas. Pedro está dispuesto a dar la vida por el Jesús Mesías en el que él cree, pero no como Jesús amor incondicional, dando la vida todos los días en el servicio amoroso a los demás. Pedro no puede seguir a Jesús ahorita, lo seguirá solo hasta más tarde, cuando por fin comprenda que lo importante no es tanto morir por Jesús, sino dar la vida, toda la vida, con Jesús y como Jesús, por los demás. Ámense unos a otros como yo los amé. Después, más adelante en el Evangelio, y este es el motivo por el que Pedro niega a Jesús. Todavía no es capaz de ser discípulo auténtico de Jesús. Le falta todavía comprender qué peligrosas, qué dañinas a veces son las ideas equivocadas que tenemos de Dios o que tenemos de Jesús. Pensemos, ¿cuáles son las ideas que tenemos de Dios y de Jesús? Más adelante, Pedrito va a traicionar a su maestro.
No solo Judas traiciona a Jesús, Pedro también traiciona a Jesús. Es más, el resto de los discípulos, menos el que Jesús amaba, que es ya lo decíamos, el símbolo de la comunidad auténtica, todos, absolutamente todos, van a traicionar a Jesús dejándolo solo. Ahora, hay diversos tipos de traición, ¿verdad? Pero al final todos lo traicionan al abandonarlo. Las únicas que se van a mantener firmes hasta el final como auténticas discípulas son nada más y nada menos que las mujeres. Entre ellas sobresalen dos: María Magdalena y María y la madre de Jesús, que no aparece con su nombre, pero que sabemos cómo se llama. ¿Okay? Hacia el final del Evangelio de Juan vendrá lo que yo le llamo un amoroso ajuste de cuentas entre Jesús y Simón Pedro. Esto va a ocurrir en Juan capítulo 21, versos del 15 al 17, cuando Jesús tenga este encuentro con Simón Pedro a orillas del lago de Galilea, y en vez de reclamarle o de reprocharle o de castigarlo por haberlo negado, Jesús le va a hacer ver a Pedro nuevamente en qué consiste el amor al que lo invita. Pedro niega a Jesús, sí, pero cuando se da cuenta, llora amargamente su traición, su negación. Y esa es la señal que nos pone el evangelista ahí para decirnos que con Pedro no todo está perdido todavía. Y en este ajuste amoroso de cuentas, aquí viene Jesús al rescate de Pedro otra vez. Pedro, ¿me amas? Hasta por 3 veces. 3 veces me negaste, 3 veces te pregunto si me amas. Y Jesús le va a hacer ver a Pedro en qué consiste el amor al que lo invita. Apacienta mis ovejas. Es decir, cuida de los míos, protégelos, alimentalos. ¿Qué significa? Pedrito, te quiero, te invito a que los ames, como yo los he amado. Apacienta mis ovejas. No es solo un llamado para Pedro, es un llamado también para toda la comunidad. Todos estamos llamados a cuidar unos de otros, a alimentarnos mutuamente, no solo con el elemento físico, sobre todo aquellos que pasan más necesidad, sino también con el alimento de nuestras buenas obras, de nuestro cariño, de nuestra comprensión, de nuestra ternura, de nuestro afecto, a veces de levantar la voz para que se haga justicia. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y en ese ajuste de cuentas, Pedrito por fin empieza a entender que Jesús no es ese Mesías violento que él tenía en mente, sino un Mesías, un Jesús, Mesías, amor, que lo invita a dar su vida todos los días, no por él, sino con él y como él. Así de simple. Entonces, tenemos 2 historias, la historia de Judas y la historia de Pedro, con 2 finales distintos. Ya sabemos cómo terminó Judas, ¿no? ¿Con cuál nos identificamos? ¿Qué clase de Mesías es Jesús para mí? Yo creo que la mayoría de nosotros nos sentimos identificados con Pedro. Pedro, que es este discípulo que tiene mucha energía, mucha buena voluntad, muchas ganas, pero este es tarudito, por eso tiene el sobrenombre de Pedro, roca, cabeza dura, Por eso Jesús le puso ese apodo. Esto lo explico yo en un curso bíblico que se llama precisamente Pedro la piedra, ¿okay? ¿Con quién nos identificamos? ¿Por qué nos identificamos con Pedro? ¿Por qué es tan fácil identificarse con Pedro? Porque no somos seres perfectos. El evangelista nos ha puesto a Pedro como un personaje prototipo de muchos de nosotros, que estamos ahí con Jesús, que acompañamos a Jesús, que lo escuchamos en su palabra cuando vamos a la Eucaristía, cuando nos reunimos con la comunidad, pero que a veces nos falta purificar, afinar, poner en sintonía nuestra idea de Jesús
con el Jesús auténtico, el Jesús original del Evangelio. Entonces, ahí tienen ustedes mucho material para reflexionar. Y como Pedro también, estamos invitados a no desanimarnos, a no caer en la derrota. Si fallamos, a levantarnos, a seguir adelante, a aprender quién es Jesús de verdad. Miren, a mi mamá a veces me dice, tú que estás más cerquita de Dios, pídele por esto, pídele por lo otro, pídele por aquello. Tú que estás más cerquita de Dios, yo le digo, mamá, yo no estoy más cerca de Dios que tú. ¿Quién está más cerca de Dios en lenguaje figurado? Aquel que ama mejor. Ese es el que está más cerca de Dios. Esa es la que está más cerca de Dios. ¿Quién es aquel que de verdad está en comunión con Jesús? Aquel que ama mejor. Así de simple y así de complicado. Porque casi siempre pensamos que amar a los demás significa a los más que están allá lejecitos. A los que más cuesta amar son a los que tenemos más cerquita de nosotros.